Antes que nada, una felicitación a todos los que celebramos este mes de la herencia hispana. Algunos venimos representando a nuestro país, nuestra querida tierra natal, y este es un tiempo en el cual celebramos algo especial. Ustedes saben que en este país, desde el día 15 de septiembre hasta el día 15 de octubre, se ha declarado el mes de la herencia hispana y nosotros no queremos pasar desapercibido esta celebración. Es por eso que en este día hemos elegido poder tener una pequeña representación de lo que significa la herencia hispana. Y también en este país hay muchas personas que han nacido aquí, ellos también celebran esta herencia, obviamente. ¿Por qué? Porque sus padres, sus abuelos tienen esta herencia hispana. Así es que es un tiempo para recordar, es un tiempo para animarnos y es un tiempo para estudiar la palabra del Señor y gozarnos en esta mañana de una manera muy especial. Les invito a orar un momento y a consagrar este tiempo al Señor y posteriormente la celebración especial que tenemos. ¿Oramos? Nuestro Dios, gracias por este día, gracias por la bendición que nos concede de poder celebrar en un día como hoy, en una celebración tan especial en este país, las raíces, Señor, de nuestros orígenes, el lugar de donde venimos, el lugar de donde usted, Padre, nos ha cambiado y nos ha situado aquí con un propósito especial. Muchas de las personas que me escuchan en este momento, Padre, han sido desarraigados de sus tierras, de sus países, y los ha sembrado en este nuevo país. Les ha dado una nueva forma de vida, pero siempre hay añoranza en nuestros corazones por el lugar, Señor, que uno ha dejado. Y aunque estamos aquí empezando una nueva vida, algunos han tenido sus hijos aquí en este lugar y ya la vida se perfila, Señor, que va a continuar en este sitio. Sabemos que al final de cuentas nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Y eso es lo que celebramos en este día, que aunque nuestra herencia sea de algún país, un día en el cielo estarán todas las culturas, todas las razas, todos los idiomas, adorando a aquel que vive por siglos y por siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Queremos pues dedicar este espacio, este tiempo a estudiar su palabra, a honrarlo de esta manera y ayudarnos a comprender, Señor, que no importa el lugar donde vengamos, si detrás del Calvario nosotros estamos, pertenecemos a la misma familia de Dios. Somos uno en Cristo, somos uno en Él, porque Él nos ha unificado y a su nombre damos gloria. Es precisamente en su nombre en que oramos. Todos dicen amén, amén. Un gran novelista llamado León Tolstoy escribió lo siguiente: todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Todos quieren cambiar al mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. El día de hoy culminamos una serie de estudios, de mensajes que han llevado por título en esta serie Aventuras con Dios. Y hoy vamos a ver este último mensaje y curiosamente celebrando un día muy especial de celebrar una aventura muy particular de cómo Dios cambia y los ajustes que todos tenemos que hacer a los cambios que Dios origina en nosotros. Porque aunque usted no lo crea, todos cambiamos. Usted no es la misma persona que era la semana pasada, ni tampoco será la misma persona que será la semana que entra. Día con día vamos cambiando, le guste o no. Lo que encuentro interesante en todo esto es que aunque todas las personas de alguna otra manera añoran cambiar, a nadie le gusta ser cambiado. A nadie le gusta ser forzado a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué cree que los muchachos, los hijos en la casa se resisten cuando los papás tratan de corregir alguno de sus comportamientos? Se resisten al cambio. Bueno, de alguna otra manera es porque no nos gusta ser cambiados. Esto me hace recordar la historia de aquel médico que después de examinar al paciente le dice: señor Rodríguez, lamento decirle que su diagnóstico no es muy bueno. La verdad, usted tiene que hacer algo urgentemente para poder cambiar esta situación. Le voy a dar unas recomendaciones. En primer lugar, tiene que dejar de trabajar como un burro. Sí, tómese tiempo de vacaciones, tiempo de descanso. Lo segundo que quiero pedirle es que como su ritmo de trabajo va a cambiar, hable con su esposa, planeen juntos un presupuesto que les ayude a tener un estilo de vida que puedan ustedes solventar. Así es que hable con ella y dígale a ella que se ajuste a ese presupuesto. En tercer lugar, dígale a ella que comience a cocinar más saludable porque usted está un poco pasadito de peso.
Así es que tiene que cocinar más saludable y nutritivo. Y en cuarto lugar, dígale a su esposa que le ayude a mantener ocupados a los niños cuando usted llegue en la tarde para que descanse por lo menos 1 o 2 horas antes de irse a dormir. Que descanse un ratito. Entonces el hombre se le queda viendo y le dice: doctor, ¿podría usted llamarle a mi esposa y decírselo a usted? Viniendo de usted sonaría más oficial. Bueno, le llama por teléfono, ¿verdad? En eso que el señor Rodríguez llega a su casa y lo recibe su esposa, corriendo, y le da un abrazo muy fuerte, le dice: ay, Clodomiro, me habló el doctor, tu doctor. ¿Y qué te dijo, mujer? Me dijo que si no te cuidabas, podías morir en un mes. Sí, eso fue lo que me dijo. Entonces, te quedan solamente 30 días de vida, ¿verdad? Porque ella no estaba dispuesta a hacer ningún cambio. Ese es el problema. A veces no queremos cambiar o no nos gusta ser cambiados. Queremos que de alguna u otra manera las cosas se den de forma natural y se nos explique la manera de cambiar para poder sobreponernos a eso. La realidad es que todos cambiamos, solamente que lo hacemos de diferente manera, de diferente forma. John Maxwell dice que toda la gente cambia y lo hace por 3 razones. Una, cuando les duele lo suficiente que tienen que hacerlo. 2, cuando aprenden lo suficiente que quieren hacerlo. Y 3, cuando reciben lo suficiente que ya son capaces de hacerlo. Pero todos cambian por aprendizaje o por sufrimiento. Todos en esta vida cambian. Por ejemplo, nuestros hábitos cambian. Nuestra manera de vivir cambia. Nuestras formas de ver la vida cambian. Las circunstancias que nos rodean cambian. Las carreras cambian. Nuestros sueños cambian. Y cuando alguna de estas cosas cambia, todos cambiamos. Sin embargo, sin importar cuán suave o drástico puede ser el cambio en la vida de una persona, todo cambio provoca ciertas dificultades en la vida. Provoca ciertas situaciones que ameritan que nosotros hagamos ajustes para poder adaptarnos al cambio en las situaciones. Mire alrededor de usted. Usted ve a personas de todas las formas, de todos colores de piel, y generalmente podemos pensar que hablamos el mismo idioma, pero muchas veces no nos entendemos, porque el español puede variar de región en región. Sin embargo, todos tenemos algo en común. La gran mayoría de los que me está escuchando en este momento ha dejado ya sea un pueblito, una ciudad o un país, y se ha mudado a un lugar y ha tenido que adecuarse al cambio. Y las cosas no han sido fácilmente. Siempre surgen eventos inesperados, mezclas de sentimientos, el temor a lo desconocido, la incertidumbre, que nos hacen sentirnos incómodos ante tantas cosas que son distintas a lo que estábamos acostumbrados. Por esa razón, la idea central de este mensaje en este día es la siguiente: la obediencia a Dios requiere una apertura al cambio. Si queremos de verdad ser obedientes a Dios, tenemos que estar abiertos al cambio. ¿Sabe usted por qué? Porque de alguna u otra manera hay cosas que a Dios no le agradan que nosotros en este momento estamos empecinados en hacer. Si queremos ser obedientes, entonces tenemos que hacer ajustes, tenemos que adecuarnos, tenemos que ser abiertos al cambio. El pasaje que vamos a estudiar hoy se encuentra en Hechos capítulo 13. Este pasaje nos presenta un momento decisivo en la vida de la iglesia, aquella primera iglesia que surgió allá en Jerusalén. Después que los discípulos fueron convocados por el Señor y fueron enviados por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, vemos que ellos comenzaron a ser obedientes, pero aún en esa obediencia tuvieron que estar abiertos al cambio porque enfrentaron muchas situaciones difíciles. Vaya pues a Hechos capítulo 13 y vamos a ver 4 versículos nada más. Hechos capítulo 13. Antes de adentrarnos en este pasaje, déjeme darle un panorama, un preámbulo al estudio de Hechos 13. En Hechos 8:1, el Señor Jesucristo dejó una comisión bien marcada a los discípulos que Él había estado enseñando por ese tiempo que estuvo con ellos. En Hechos 1:8 les dice Él, justo antes de ascender al cielo, las siguientes palabras: y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea y Samaria
y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en aquel aposento alto, ellos estuvieron habilitados por Dios mismo para hablar de la manera como nunca antes lo habían hecho, con un poder increíble, con un arrojo increíble a comunicar la verdad del Evangelio de la manera que jamás lo habían experimentado antes. Aún el apóstol Pedro pudo predicar su primer sermón y con ese sermón hubo una respuesta increíble que más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo en ese momento. Cosas grandes estaban ocurriendo gracias a la obediencia que estos hombres lograron emprender una vez que ellos se pusieron manos a la obra, a cumplir con la misión que Dios les había encomendado. Sin embargo, hubo situaciones que ocurrieron ahí. No lo vemos de una manera muy clara, pero lo vemos cuando estudiamos el libro de los Hechos. Por ejemplo, ahí en el libro de Hechos, en Hechos 1:8, se nos da un bosquejo de todo el libro en general. Pocos libros en la Biblia contienen un bosquejo de todo lo que va a tratar el libro completo. Ahí en Hechos 1:8 vamos a encontrar podemos ver una tabla que muestra específicamente la etapa del inicio, la etapa de la expansión de la iglesia, el establecimiento de la iglesia, la extensión de la iglesia y la expansión de la iglesia hasta lo último de la tierra. Por ejemplo, los capítulos 1 al 7, vemos que la iglesia comienza a establecerse en Jerusalén, pero luego en los capítulos 8 al 12, la iglesia comienza a caminar y a esparcir el evangelio hasta otros lugares circunvecinos como lo que era Judea y Samaria. Finalmente vemos en los últimos capítulos del 3 al 26 que finalmente los discípulos y seguidores de Cristo fueron hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, tal como el Señor lo dijo. Pero a veces pensamos que la propagación del evangelio se manejó de manera concéntrica, es decir, con círculos concéntricos, pensando que comenzaron primero en Jerusalén, terminaron de evangelizar todo Jerusalén y luego se fueron a Judea y luego terminaron de evangelizar Judea y se fueron a Samaria. Y cuando terminaron Samaria finalmente se fueron a lo último del mundo. A veces pensamos de esa manera, pero no es así. Realmente, como leemos aquí, en el momento en el que ellos estaban bien tranquilitos en Jerusalén, bien cómodos en el ministerio que estaba creciendo, había mucha actividad, había muchas cosas por hacer, ¿qué creen que ocurrió? Se sintieron bien cómodos, echaron raíces, compraron sus casitas, empezaron a ocuparse de sus propias cosas, se reunían en las casas, hacían el ministerio, pero entonces el Señor tuvo que recordarles lo que les había dicho a través de Jesús. Y puso la mano en el agua tranquila que tenían los discípulos del Señor y comenzó a hacer ondas que empezó a surgir la persecución que los movió a cumplir con lo que el Señor les había encomendado, que era irse a otros lugares, no se quedaran en Jerusalén. La persecución los empujó hasta Judea, pero simultáneamente los empujó hasta Samaria. Unos se fueron para un lado, otros para otro, otros finalmente fueron a lugares más lejanos. Entonces no es de una manera concéntrica de que primero un lugar y luego otro, sino simultánea. Eso fue lo que ocurrió en aquel tiempo. Dios no está dispuesto a que su iglesia se quede estancada. Dios no está dispuesto a que su iglesia se quede en un lugar fijo, sin moverse, tranquilos, nomás alimentándose mutuamente, teniendo convivencias del Día de la Hispanidad y celebrando las culturas distintas. No, Dios quería que ellos cumplieran la gran comisión, la misión que había dicho Jesús que deberían realizar sus seguidores. Y como no se movían, empezó a atizar ahora sí que la olla a los frijoles, ¿verdad? Para poder que hirviera, y la persecución los empujó a otras ciudades, a otros lugares. Muy interesante cuando vemos esto, porque cuando vemos que Dios está listo para movilizar a su pueblo, lo realiza al menos en 3 formas. Primero, geográficamente. Segundo lugar, lo hace circunstancialmente. Y en tercer lugar, lo hace personalmente. Déjenme explicarles cada una. Geográficamente lo vemos de esta manera. Cuando Dios está listo para movilizar a un creyente, generalmente lo hace en forma geográfica. Siempre los mueve de un lugar a otro. Es muy posible que los discípulos se hayan olvidado de esta encomienda del Señor y estaban bien a gusto teniendo su coinonía unos con otros, compartiendo el pan, las cosas en común, pero en Jerusalén. Así es que el Señor empieza a recordarles que tenían que moverse y lo hizo geográficamente. Literalmente algunos de ellos tuvieron que dejar Jerusalén. Algunos judíos se fueron a Samaria, otros se fueron a Judea, y comenzaron a compartir ahí mismo el evangelio mientras huían de la persecución que había en la ciudad de Jerusalén. Cualquier cambio geográfico tiene complicaciones. Piense en su propia experiencia. Pensemos en nuestra experiencia como hispanos en este país, en los Estados Unidos. Hemos dejado nuestros países de origen, muchos de nosotros.
Algunos de ustedes que son de aquí de Estados Unidos han dejado sus estados y se han mudado a este país de Texas, porque también es un país, ¿verdad? Si no, pregúnteselo a muchos tejanos. El punto al que quiero llegar es que de alguna otra manera hemos tenido que ajustarnos a un nuevo estilo de vida, a una nueva familia, a una nueva manera de hacer vida en este país, en este lugar, en esta ciudad. Y al principio era difícil porque extrañábamos la comida, extrañábamos nuestra gente, extrañábamos el tiempo que teníamos antes. Los ajustes nos permitieron adaptarnos a los cambios. Y ahora podemos decir que razonablemente estamos bien, estamos mejor que lo que estábamos hace algunos años cuando recién llegamos. Ahora, si Dios le ha llamado a usted a servirle de tiempo completo en el ministerio, no se sorprenda de que Dios le quiera movilizar también, aún geográficamente. Puede ser que ahorita piense que usted va a servir al Señor aquí en la ciudad de Frisco todo el tiempo, pero Dios puede tener un plan distinto. Puede estar preparando para usted una ciudad, a lo mejor en su natal México, o si no, hasta su querida Perú, o quizá lo lleve hasta la hermosa Argentina. De alguna otra manera, puede que lo lleve hasta un país distinto, donde usted no conozca nada de la cultura ni el idioma, como en algún país de africano o China o qué sé yo. Cuando Dios quiere utilizar a sus hijos de alguna otra manera, no se sorprenda de que Dios también los mueva o los cambie geográficamente. Segundo lugar, el cambio de Dios, la movilización a su pueblo se puede hacer también de manera circunstancial. Los discípulos del Señor de alguna otra manera lo estaban haciendo porque la persecución llegó a sus vidas. A lo mejor sus circunstancias son distintas. Se casó, ahora vive en un lugar distinto, comparte su vida con alguien distinto a usted. Tuvo hijos, ahora ha tenido que hacer espacio que antes tenía de sobra en su tiempo libre, ¿verdad? Para poder dedicárselo a sus hijos. El dinero que antes compraba con zapatitos y bolsitas, ahora hay que comprar mamilas, biberones y todo lo que se acomode. O sea, las cosas cambian, las situaciones se tienen que ajustar. De alguna otra manera, circunstancias como esta. Puede ser que cambie de trabajo o pierda el trabajo y es un cambio. ¿Se da cuenta? A veces Dios propicia ciertas situaciones para cambiarnos y esos cambios también pueden ser circunstancialmente. Puede ser que la situación de algunos pueda ser también la situación migratoria y eso sea uno de los elementos que Dios utilice para movernos y recordar que vamos a ir a un Señor nos quiera llevar. Entonces, ¿de qué nos preocupamos si por alguna razón las autoridades de este país digan y digan o dejen de decir, cuando al final de cuentas nosotros dependemos de nuestro Dios maravilloso? Lo que Él quiera sucederá. Donde Él quiera que vayamos, nosotros iremos. Así nos resistamos, quizás nos duela un poquito más. Pero ¿saben qué? Al final de cuentas Dios hará su voluntad. Con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. La tercera puede ser un cambio personal. Alguna situación personal. Y recuerde, Dios está en el negocio de cambiar vidas. Y Él quiere llegar a personas para que sean impactadas con el Evangelio. Es por esa razón que Él moviliza situaciones en nuestra vida para que nosotros aprendamos a obedecer su mandato especial, donde Él nos lleve al lugar donde podamos tocar otras vidas. Dios quiere salvar corazones, quiere salvar almas. ¿Y sabe qué? Va a utilizar a personas como ustedes y como yo, como su pueblo, para tocar esas vidas. No va a utilizar ángeles nada más. No va a utilizar las circunstancias o va a utilizar los terremotos o los tsunamis o los chubascos. No, va a utilizar a personas como usted y como yo, aún con las circunstancias que estamos viviendo, las situaciones difíciles que viven en nuestros países, para recordarnos que a final de cuentas Él está en control y quiere que nosotros seamos instrumentos de su amor para alcanzar a otras personas. Entonces los cambios pueden ser geográficos, pueden ser circunstanciales, pero sobre todo van a ser personales, porque involucra a gente. Dios se interesa en las personas, no en los programas. La iglesia que está empecinada en hacer programas, va a llegar un momento en que se va a estancar y no va a cumplir con el designio de Dios. Dios quiere alcanzar personas, utiliza los programas para poder hacer llegarlos, pero cuando la iglesia se preocupa más por realizar una visión y llevarla a cabo de tal manera, pero no alcanza a la gente, entonces nosotros estamos poniendo la carreta delante del caballo. Y así no funcionan las cosas en el plan de Dios. ¿Qué hace el Señor? Mueve las cosas para que nosotros podamos hacer cambios y nos ajustemos a su voluntad. Eso pasó con la iglesia del primer siglo. Eso pasó allí en Hechos capítulo 13. Bien dicen que hay 3 tipos de personas en el mundo. Las que hacen que las cosas sucedan, las que miran cómo suceden las cosas y las que preguntan qué fue lo que sucedió. Y así como hay personas así, así también hay iglesias.
Hay iglesias que son congregaciones vibrantes, congregaciones muy dinámicas que está Dios utilizando para impactar con el evangelio hasta más allá de sus fronteras. Pero también hay otras iglesias que se preguntan por qué ellas no tienen tanto impacto en la comunidad como tiene la iglesia que está en la siguiente ciudad o en la siguiente vecindario. Y no pueden descifrar por qué el Señor hace crecer la iglesia enfrente y esta está decayendo. Pero también hay iglesias que están durmiendo, completamente muriendo, ocupadas únicamente por entretener a los miembros. No se preocupan por salir a evangelizar ni a hacer discípulos, solamente quieren entretenerse con comiditas, con juguitos y con todo lo demás. Esas son buenas, porque aquí viene mucha gente que no viene de la iglesia y este es un buen tiempo de poder conectar con ellos. La visión que Dios nos ha dado es poder amar a Dios y a las personas, ¿cierto? Y lo hacemos haciendo discípulos y hacemos discípulos conectando con la gente. Por eso tenemos que saber que cualquier actividad que ocurra, aprovechemos para conectar con alguien que no conozcamos y de alguna otra manera que Dios nos utilice en ese momento para poder conectar a esa persona con Dios, con su iglesia, para su gloria. Eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia en Jerusalén estaba durmiendo sus laureles y el Señor viene y las escandaliza un poco. Sin embargo, una de esas iglesias que estaba haciendo que las cosas sucedieran era la iglesia que comenzaba a crecer en Antioquía, una ciudad muy, muy hermosa. No es para nada Antioquia, como algunos piensan, es Antioquía, una iglesia que realmente Dios utilizó para impactar con el evangelio. Fue considerada la avanzada del cristianismo ante el mundo pagano. Esta fue la iglesia donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Aunque era un término despectivo, ellos lo utilizaron como una insignia personal. Sí, somos cristianos y a mucha honra, porque seguimos a Cristo. Ahí comenzó el Señor a utilizar la iglesia y a impactar y trastornar al mundo literalmente en muchos sentidos. Cuando llegamos ahí a capítulo 13, en el versículo 1, vemos que había tres cosas que distinguía a esta iglesia. Primero, vemos que tenía líderes espirituales fuertes. En segundo lugar, vemos que tenía un ministerio espiritual fuerte. Y en tercer lugar, era una misión espiritual que también el Señor había determinado. Veamos cada uno de estos aspectos y analicemos cada uno de ellos. Una iglesia como la de Antioquía era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pero también vemos por lo que leemos en Efesios 5 y en Colosenses 3, que aparte de ser una iglesia llena del Espíritu Santo, era una iglesia que estaba llena de la palabra de Dios. Y déjenme decirles que Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3 son dos pasajes muy buenos que nos ayudan a entender que hay un equilibrio. Para que una iglesia sea saludable debe existir este equilibrio. Debe estar llena del Espíritu Santo, debe ser llena del Espíritu Santo, es decir, ser controlada por el Espíritu Santo, pero también debe ser llena de la palabra de Dios. A veces escuchamos de iglesias que tienen una cosa pero no la otra y así no funciona el asunto. Es como una moneda con dos caras. Debe ser llena del poder de Dios, es decir, que Dios controle las decisiones de la iglesia, pero a la vez la iglesia está enamorada, hambrienta de aprender de la palabra del Señor, que no están a gusto si solamente se les da comida recalentada. Quieren algo que sea fresco cada vez. Esto era la iglesia de Antioquía, una iglesia vibrante, una iglesia poderosa en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu la dirigía, pero la iglesia respondía buscando del Señor cada día en su palabra. Cuando llegamos aquí vemos a líderes espirituales. Fíjense qué clase de líderes tenía. Hechos 13, versículo 1. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraban los siguientes: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. ¿De dónde era Saulo? De Tarso, ¿verdad? Lucas describe a estos líderes de la iglesia como profetas y maestros. Estos eran estos 5 personajes. Déjame explicarles un poquito acerca de profetas y maestros para que podamos ponernos de acuerdo a qué se está refiriendo aquí el evangelista Lucas. Los profetas jugaron un papel muy importante en el establecimiento y la expansión de la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo. Al igual que los apóstoles, ellos eran predicadores de la palabra de Dios. Y en los primeros años fueron responsables de que la iglesia instruyera a las congregaciones locales. Ellos eran los que enseñaban, proclamaban el evangelio y lo explicaban de una manera clara que los demás líderes lo entendieran. A veces recibían una nueva revelación de parte de Dios, como sucede en Hechos 11:28 y en Hechos 21:10.
Pero en ambos incidentes, los profetas, a diferencia de los apóstoles, recibieron revelación práctica, no doctrinal. No había que añadirle nada nuevo a las escrituras. Ya Dios había revelado todo lo que ellos debían de hacer, pero lo que había era una revelación práctica de cómo ponerlo en actividad diaria en la vida de las personas. La función de los profetas como receptores de la revelación divina terminó con el cese de los dones de señales temporales. Es más, su propio oficio, como el de los apóstoles, fue reemplazado por el oficio que desempeñan pastores, maestros y evangelistas. Estos tres últimos todavía los tenemos en nuestros tiempos, pero los primeros dos, los apóstoles y los profetas, ya dejaron de estar como una actividad, dejaron de estar como personas que desempeñaban ese cargo, pero la actividad profética, la actividad apostólica continúa realizándose por los pastores, por los maestros y por los evangelistas. Déjame explicar esto un poquito más a detalle. Los profetas edificaban a los santos de la iglesia al predicar exposiciones de revelación existente. Si usted quiere ir más a fondo, vea la primera carta a Tesalonicenses 5:20. Ellos predicaban la exposición de la revelación que ya existía, que ya habían recibido. Y aunque los profetas de esta clase ya no existen, óiganme bien para que no se confunda, ya no existen, el don similar para predicar la palabra todavía existe. Se le concede a pastores y evangelistas quienes proclaman lo que Pedro llamó la palabra profética, segunda de Pedro 1:19. ¿Qué significa eso de la palabra profética? No es otra cosa más que el mensaje que proclamaron los profetas. Es lo que ellos están destinados a hacer, seguir proclamando el mensaje que proclamaron los profetas. En nuestro caminar espiritual y hasta el regreso de Cristo, hermanos, el espíritu de la profecía sigue siendo el testimonio de Jesús. Como dice Juan en Apocalipsis 19:10, escuche. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La profecía que usted y yo debemos escuchar es el testimonio de Cristo. No cuando viene otro terremoto, no cuando viene otro tsunami, no cuando va a ganar el México a Perú, ¿verdad? O a Bolivia o a El Salvador, o a Honduras, o a Costa Rica. Nada de eso es revelación acerca del testimonio de Cristo. Esa es la profecía que todavía sigue activa en nuestros días. Y aquellos que atestiguan tener un don de profecía deben estar compartiendo este evangelio. Todo lo contrario, son puras cosas que ahí le va a usted si usted las quiere creer. En cambio, los maestros son importantes en la iglesia de hoy. Los maestros tienen un ministerio que, a diferencia del de los profetas, nos permite a nosotros como estudiantes tener una clara comprensión de lo que es la verdad bíblica. A diferencia de los profetas, los maestros, su ministerio, el énfasis es la pedagogía. Es decir, más que la proclamación, es la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora, en Hechos capítulo 13, vemos a 5 personas que tenían estos dos dones. Tenían el don de la profecía, pero a la misma vez tenían el don de la enseñanza, y era lo que estaban haciendo estos personajes. Note algo interesante en estos 5 personas que menciona aquí el evangelista Lucas. Primero, había diversidad racial, cultural y social. Era una iglesia multiétnica. Escuche, 2 eran de África del Norte: Simón el negro, era un afroamericano, y Lucio. Había otro que era de Chipre, Bernabé era de Chipre. Luego había uno de Cilicia, Saulo de Tarso, porque Tarso está en Cilicia. Y luego teníamos a uno de Palestina, que era Manaén, que fue un criado de la realeza. Era una persona que creció juntamente con el rey Antipas, como un contemporáneo de él, un hermano de crianza, podríamos decirle. Aparte de ser multicultural o multiétnicos, debemos nosotros darnos cuenta de que ellos tenían una unidad. ¿No debería esto caracterizar a la iglesia de nuestro tiempo? En lugar de pensar que hay iglesias para la gente de blanca y la gente negra o la gente de otros colores,
O una iglesia multicultural, no solamente para los anglos, para los hispanos o para los asiáticos, sino una iglesia, la iglesia de Cristo. Un día nos vamos a sorprender de que la iglesia de Cristo tiene a toda lengua, a toda raza, a toda nación. Y juntos adorarán al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. Pero hoy en día, ¿qué hacemos? Tenemos la iglesia hispana acá y allá a unos cuantos pasos está la iglesia americana. No debería ser así, sinceramente. Por eso yo le reto a usted, como latino, como hispano o como anglo que está aquí, porque está casado con un hispano y se siente hispano de corazón y a mucha honra, le reto a que piense de manera multicultural. Aquí hay representados 17 países de Latinoamérica y Estados Unidos. Somos personas que podemos decir nos distingue la misma cultura, no necesariamente. Puede distinguirnos el mismo idioma, pero tenemos culturas bien distintas. Yo debo ser cuidadoso cuando digo una palabra porque luego los salvadoreños se me ofenden o los argentinos por allá me miran con los ojos rojos. De verdad que tenemos que tener cuidado a veces con la manera como hablamos. Sin embargo, nos distingue un mismo idioma, pero aprendemos fácilmente de cultura. No solamente eso, yo estoy casado con una norteamericana, el pastor Iván está casado con una coreana americana y hay otras personas que están casados con europeos que seguramente están aquí. Somos una iglesia multicultural. Pero tenemos que tener una mentalidad multiétnica, es decir, debemos de abrazar a todas las razas, a todas las culturas y estar emocionados cuando tengamos hermanos anglosajones con nosotros o hermanos afroamericanos con nosotros, porque somos una sola iglesia. Tenemos que salir de la caja en la que nos han metido de pensar que la iglesia hispana es esta nada más. No, por eso este mensaje se está traduciendo simultáneamente al inglés en este momento. Y ojalá tengamos aquí a un chinito que nos hable mandarín y lo traducimos en mandarín también. Pero queremos que en este lugar la gente se sienta como parte de una iglesia, la iglesia de Cristo, no la iglesia Stonebriar únicamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso era lo que la iglesia del primer siglo tenía. Había diversidad en ellos. Era como debía ser la iglesia. Pero también había unidad. Fíjense, había sinergia. ¿Qué es sinergia? Trabajar en conjunto dos cosas para producir un resultado mayor que el que lograran conseguir por separado. La sinergia que había en estos 5 hombres era maravillosa. Dios está de acuerdo con la sinergia. Es más, Jesús seleccionó a 12 y luego los envió de 2 en 2. ¿Ve? Sinergia, no por separado. A veces todo lo queremos hacer solos. No, Él quiere que trabajemos en comunidad. Luego mandó a 70 y los envió de 2 en 2 para que lograran compartir el evangelio del reino por todos lados. El Espíritu Santo también en un principio maneja la sinergia cuando Él de los muchos pueblos empezó a juntar a diferentes personas, como leemos aquí en Hechos capítulo 3. Por eso debemos apoyarnos en equipos para lograr hacer juntos la obra que el Señor nos ha encomendado. Lo tercero que puedo observar aquí, aparte de saber, hermanos, que los líderes de la iglesia debían estar desempeñando esta función, también vemos que el ministerio espiritual de la iglesia se daba. En el versículo 2 encontramos que estos hombres estaban reunidos adorando al Señor y ayunando. Ese era el ministerio que tenían. Dese cuenta de esto, hermano. La administración de estos 5 hombres no era hacia la congregación. A veces confundimos pensando que el pastor debe ministrar a la congregación. Espérenme, el pastor debe ministrar a Dios. Porque ministrar significa servir. Todo líder cristiano primeramente sirve a Dios y después, por servir a Dios, sirve al pueblo de Dios. Es algo que a veces no entendemos y pensamos que es al revés. La palabra ministrar es una palabra muy interesante en griego, donde obtenemos la palabra que realmente significaba desempeñar un cargo público. Y cuando pensamos en esta manera, el que un pastor, un líder, desempeñe un cargo público, lo hace para poder representar a el pueblo de Dios delante de Dios. Lo que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento, él era el que venía ante Dios y ofrecía sacrificios y holocaustos a nombre del pueblo. Era un representante. Bueno, nosotros no venimos a ofrecer un sacrificio necesariamente, pero vamos a interceder por el pueblo de Dios. Vamos a orar por el pueblo de Dios, pero lo vamos a hacer hacia Dios. A Él es a quien ministramos. Entonces, pensemos en ministrar como una manera de hacerlo hacia Dios. La administración de estos 5 era a la congregación. No era la congregación, sino al Señor. Es importante entender que Dios es la audiencia para que todo ministerio espiritual se realice. Miren, ustedes están como audiencia, me están escuchando a mí. Ahorita va a subir al grupo de alabanza y todo el mundo va a escuchar y va a cantar. Usted cometería un error bien grave de pensar que usted es la audiencia. No,
Imagínense esto, por favor. Todos ustedes están aquí en el escenario, juntamente con el grupo de alabanza y juntamente con el pastor. Y el único que está sentado en esas sillas tan hermosamente decorados es Dios. Todo lo que hagamos debe ser para Él. Eso es ministerio espiritual. Eso era lo que estos 5 hombres hacían. Eso es lo que cada líder de una congregación como esta debe estar haciendo. Ministramos a Dios. No estamos ministrando a la gente, entreteniéndole, luego pasarles el plato para recoger a ver si les gustó y que llenen ahí el sobrecito, ¿verdad? No, estamos nosotros todos, los que adoramos, los que oramos, los que alabamos, ministrando al Señor. Lo último que vamos a ver es la manera como la misión se expande, y la misión debe ser espiritual. Cuando llegamos ahí a la segunda parte del versículo 2, si se da cuenta ahí en Hechos 13, versículo 2, fíjense lo que dice del 2 al 4. Dice: cierto día, mientras estos hombres oraban y ayunaban al Señor, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar un tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Por quién fueron enviados? ¿Fue la iglesia la que los envió? Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hasta la isla de Chipre. ¿Qué importantes cosas vamos a aprender de este último punto? Primero que nada, es importantísimo entender que el que llama al creyente a servirle a Dios es Dios. Dios es el que nos llama. Dios llama a cada uno de nosotros para ser sus hijos. Dios llama a cada uno de nosotros para servirle de alguna manera en la cual Él considera importante. Así es que si usted está sirviendo en esta congregación porque el pastor o uno de los pastores le pidió ayuda, usted está sirviendo a la persona equivocada. Usted tiene que saber que lo que usted haga, así sea poco o mucho, usted lo hace para el Señor. Él es el que nos llama a servirle en cualquier capacidad que tengamos. En el caso de la iglesia de Antioquía, la iglesia no escogió a Saulo y a Bernabé. Ellos ya estaban en la iglesia. Es más, tenían años sirviendo ahí a la congregación. Si hubiera sido la iglesia la que hubiera escogido a Saulo y a Bernabé, no hubieran escogido a estos dos porque eran los mejores líderes que tenían. Las iglesias generalmente no envían a otro lado a sus mejores pastores. La iglesia no va a enviar al pastor Swindoll a que vaya a plantar otra iglesia. No, ese es el Señor el que lo puede hacer. ¿Se da cuenta? A lo mejor ustedes sí me mandan a mí porque ya no me quieren, pero esa es otra historia. El punto al que quiero llegar es que el que llama es Dios. Así es que me van a aguantar a mí un ratito más hasta que el Señor me diga: Carlos, se acabó tu tiempo en Stonebridge en español, ahora te voy a llevar a otro lugar. Mientras el Señor no diga eso, aquí me seguirán aguantando. Pero mientras el Señor lo indique, tenemos nosotros que ir a donde el Señor nos lleve. Es interesante cómo hay personas aquí que vienen de otras congregaciones. Es interesante también cómo hay personas que antes estaban aquí que están en otras congregaciones. Y luego argumentan de decir que el Señor fue quien las llevó. No, fueron sus preferencias los que lo llevaron. Porque cuando el Señor lo lleva, muchas veces los mueve geográficamente, muchas veces los cambia a ustedes personalmente o circunstancialmente. Pero los lleva para poder ser utilidad. Y qué bueno, hay personas que se han ido de esta iglesia que antes no servían, pero como pues nos daban problemas, pero ahora los vemos bien ocupados sirviendo al Señor en otro lado. Bendito sea el Señor, qué bueno que te los llevaste. Perdón, no me malentiendan, lo digo bien porque ahora están sirviendo. Lo mismo pasaba con algunos de ustedes que en otro lado estaban causando problemas y ahora están sirviendo aquí. Ajá. De eso se trata, de poder ser llevados por el Señor. Cuando nosotros nos aseguramos que es el Señor el que nos lleva, aseguramos un éxito en el ministerio, porque el ministerio es del Señor y nosotros somos ministros del Señor, amén. Entonces Dios llama soberanamente a hombres y mujeres. En segundo lugar, Dios elige a hombres y a mujeres. Él escogió a Saulo y escogió a Bernabé. No escogió a los demás, primero a 2. Dios ha escogido a unos cuantos para servir temporalmente, recuerden. Mañana escogerá a otros tantos para seguir sirviendo temporalmente. Él es el que asigna quién va a desempeñar qué y por cuánto tiempo. En tercer lugar, es importante esperar el tiempo de Dios. No se adelante al Señor, tampoco se atrase. Espere el tiempo adecuado. Usted lo va a saber. Usted va a saber cuándo es el tiempo del Señor. Porque en el momento que usted se quiere ir a un lugar porque usted ya no está a gusto, no está feliz o algo, puede ser un indicio. Pero espere. Luego llegará donde la puerta se abre y usted entra por ella. Como lo que sucedió con ellos. Ellos estaban bien ocupados. Y dicho sea de paso, cuando Dios va a utilizar a uno de sus hijos o hijas, no agarra del estante al que está desocupado, empolvado, que nunca ha hecho nada.
Él agarra a la persona más ocupada en el servicio y le añade más actividad. Y a veces decimos, Señor, no me quieras tanto, porque pues apenas puedo con eso. No, tranquilo, es que Dios aprovecha la experiencia que nos ha dado para poder ser el mayor impacto en un lugar diferente. Pero ese es en el tiempo del Señor, entendamos. No es cuando nosotros queramos. Cuando usted crea que ya no puede, no es porque Dios le está dando de más, es porque usted está echando de más responsabilidades. ¿Se acuerda de la anécdota de la carretilla? Algunos de ustedes la saben. Una carretilla que un hombre llevaba, donde el Señor se le aparece en una visión, sueño o las enchiladas que se comió, lo que sea. Y el Señor le dice, hijo mío, en esa carretilla, ¿qué llevas? Nada, Señor, pero lo que tú me digas yo haré. Bueno, hay 3 piedras que quiero que lleves a la cima de esta colina. Entonces dice él, contento de servirte, Señor. Colocó las 3 piedras en su carretilla y siguió contento, feliz, cantando himnos y cánticos espirituales. Cuando va a la mitad del pueblo, lo detiene uno de sus mejores amigos y le dice, oye, Sean, párate, ¿a dónde vas con esa carretilla? ¿Qué llevas ahí? Llevo 3 piedras que el Señor me pidió que llevara. Ay, qué bueno, dice, a mí me pidió hace como 2 años que llevara, pero no he tenido tiempo, el trabajo, los hijos, olvídate, tantas cosas. Ya que tú vas para allá, ¿no podrías llevarme estas 2 piedras? Son 2 nomás, 2 piedras ahí, no creo que ocupen mucho peso. Bueno, mi amigo, ya voy para allá, está bien, échalas. Y echó, llevaba 5 piedras. Ya no iba silbando, pero iba empujando. Cuando salen del pueblo encuentra a una mujer que estaba allá y le hace una seña porque lo ve cansado y sudoroso. Le dice, hijito, ¿dónde vas? Tómate un poquito de agua. Y le da agua y se la toma. Pues, ¿dónde vas tan cansado, muchacho? Voy a la cima de esta colina. El Señor me pidió que llevara estas piedras y yo no sé por qué, yo creo que el Señor se equivocó porque eso está bien pesado para mí. Y a mí el Señor me pidió lo mismo. Mira, me dio este costalito de piedritas chiquitas, pero yo estoy vieja. ¿Cómo yo voy a subir a la cima de esta colina? Ya que tú vas para allá, hijito, ¿no podrías llevarme estas piedritas aquí en tu carretilla? Pobre viejita, dijo, pues le voy a ayudar. Échalas pues ahí. Y ya después iba renegando. Señor, ¿pero qué estás pensando? Yo no soy la persona adecuada para este trabajo. ¿Por qué no llamas a otro que sí pueda? Pero yo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces el Señor nuevamente, con otras enchiladas que se comió, le habla y le dice, ¿por qué vienes renegando, muchacho? Es que tú, Señor, te equivocaste conmigo. Yo no soy bueno para llevar estas cosas. Debías haber escogido a otra persona. Yo no puedo, esto es pesado. A ver, déjame ver qué traes ahí. Yo solamente te pedí que llevaras 3 piedras. Y todo lo demás que está ahí, bueno, es que mi mejor amigo, bueno, es que la viejita. Espérate, yo a cada quien le pedí que llevara lo que ellos podían llevar. Y a ti te pedí que llevara solamente 3 porque yo sé que es lo único que tú puedes cargar. Todo lo demás que le has echado a tu carretilla es tu problema, es tu decisión y ahora por eso es que tú no puedes llevar. Yo sé lo que tú puedes hacer, por eso te lo he pedido. En todo lo demás ha sido decisión tuya. Ahora te voy a ayudar a descargar las otras cosas para que cada quien lleve sus propias cargas, pero tú llevarás las que yo te impongo, porque esas las podrás llevar con felicidad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué algunos quieren tirar la toalla en el ministerio? Porque han dejado que otros amigos y otras viejitas les carguen cargas que a ellos les han encargado de llevar. Pero usted ahorita está pagando las consecuencias, porque Dios sabe lo que usted puede cargar. El ministerio espiritual se hace a la manera espiritual, para poder dar gloria espiritual a aquel que espiritualmente nos fortalece y ese es nuestro Dios. Entonces, al poder venir nosotros a este ministerio, al poder celebrar juntos este momento en el que tantas culturas se reúnen para glorificar al Señor, pensemos que este es un ministerio espiritual. Ministramos a Dios sirviendo a la gente, pero también nosotros somos instrumentos de Dios para bendecir a otras personas. Termino con estos puntos de acción. En primer lugar, cualquier experiencia de cambio que llegue a su vida, nunca, óigalo bien, nunca elimine automáticamente ninguna posibilidad. No diga, no, Dios no me mandaría a hacer esto, porque adivine que eso es precisamente lo que Dios le ha mandado a hacer. No, Dios nunca me haría que yo me fuera otra vez a México. Y si eso es lo que Dios quiere, pues usted nunca sabe. Bien lo dijo un hombre, un pensador, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y yo le añadiría, y si quieres hacerlo reír más, créete tus planes. Porque tú podrás tener tus propios planes, pero tienes que verlo con flexibilidad porque Dios puede cambiártelos. Si no, pregúntale a los casados aquí. Número 2, no permita que la actividad insensibilice sus sentidos. Usted puede estar bien atareado, pero puede estar llevando piedras de más en su carretilla. ¿Y qué hace después? Tira la toalla, se va de la iglesia y ni siquiera quiere servir al Señor. Porque usted y nadie más que usted, y voy a cantar aquí cha 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 y todo lo demás, nadie más que usted echó esas piedras.
que Dios sabe lo que usted es capaz de llevar. Número 3, recuerde, los movimientos de Dios siempre son seleccionados. No va a llevar a toda esta mesa a un lugar y a toda esta mesa a otra. Él va a seleccionar a unos cuantos para cierta tarea y a otros cuantos para cierta tarea. Le va a dar dones para que ejecuten ese ministerio y les va a dar la oportunidad para que lo realicen. Usted sabe que tiene un don. Mínimo tiene uno. Si no lo está utilizando, entonces usted está en problemas delante del Señor. Porque el Señor le ha dado ese don para que usted lo ponga a trabajar, no para que lo guarde. El Señor le va a pedir cuentas por eso pronto. Así es que mejor acérquese a alguno de los líderes de la iglesia, averigüemos cuál es su don y pongámoslos a trabajar porque es necesario para la obra del Señor. Número 3, piénselo. Los movimientos de Dios siempre son seleccionados. Y último, cuando Dios le diga, ve, obedezca, hermano, obedezca. Si el Señor le está diciendo, ve, obedezca. Si usted ha llamado a Cristo el Señor de su vida, a un Señor no se le dice, déjame pensarlo, déjame orar. Cuando el Señor, cuando el jefe, cuando el comandante en jefe llegue y nos diga, ve, nuestra única respuesta es, sí, Señor. Donde tú quieras, yo iré. A la hora que quieras, yo lo haré. Porque tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Si usted todavía no lo ha hecho, es porque usted no ha considerado a Jesús el Señor de su vida. Pero hoy puede ser ese día. ¿Oramos? Nuestro Dios, reflexionar en su palabra siempre es maravilloso. Sobre todo porque su palabra, bendito Padre, es poderosa, es dura, es una espada cortante por ambos lados, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y no podemos escondernos a ella, Señor, no podemos ni siquiera disimular que no hemos entendido. Gracias, Dios, porque nos ha puesto en un lugar donde se predica su palabra y donde hay personas que pasan el tiempo pudiendo estudiarla de tal manera que el resto de nosotros que necesitamos más estudios podamos comprender lo que usted quiere decirnos, no lo que otros quieren decirnos. Gracias porque ha puesto disposición en el corazón de muchos de los que me escuchan de querer aprender. No vienen aquí a ser entretenidos, sino a querer aprender. Es la razón porque usted los ha movido de un lugar a este lugar, porque aparte de aprender quieren saber qué es lo que usted quiere decirles y en el lugar donde usted quiere ponerlos. Gracias, Dios, porque nos ha dado la oportunidad de servir. Queremos ser una iglesia que conecte a toda la gente con usted, pero también que conecte a la gente con otros creyentes y otros incrédulos que conocerán un día, no muy lejano, al Señor Jesucristo. Denos amor por usted, amor por su palabra, pero también denos compasión por aquellas almas que todavía no le conocen o aquellos que no logran entender que usted les está llamando para una relación muy especial. Gracias, Señor, porque aquí hay personas de más de 20 países, 17 países representados, pero hoy nos visitan gente de otros países. 20 países donde se habla más de un idioma, 22 países que incluyen este hermoso idioma español y una cultura maravillosa. Y queremos pedirle, Señor, que usted bendiga a cada uno de nosotros. En especial, Señor, queremos poner en sus manos a la hermosa isla de Puerto Rico. Pedirle, bendito Dios, que su mano poderosa que nunca ha dejado de estar con esa nación, sigue estando, Señor, colocándose. No sabemos por qué usted permite las cosas. Lo que sí sabemos, Padre, es que usted tiene control de todas las cosas. Y si ha permitido una situación tan dura y difícil es porque mañana, pasado mañana quizá, lograremos comprender el impacto de lo que usted quiere hacer en ese lugar espiritualmente hablando. Ay, Señor, a veces no entendemos por qué cosas como estas tienen que pasar. Pero sí entendemos una cosa. Usted es santo, usted es fiel y usted es poderoso. Y usted, Señor, hará que las cosas sean buenas a su tiempo. Pedimos por nuestros hermanos mexicanos de igual manera, con aquellos seres queridos que todavía no pierden la esperanza de encontrar a sus amados sepultados bajo esas ruinas. Señor, en su sabiduría, en su soberanía, conduzca a las personas a encontrar a aquellos que todavía, Señor, puedan estar con vida ahí, quizá. Pero ante todo, Señor, denos resignación y aprender a confiar, Señor, que usted, Padre, tiene un propósito para México, para Puerto Rico, para cada uno de nuestros países de origen. Y hay una razón por la que nosotros estamos hoy aquí en este lugar. Y es porque usted quiere darnos un mensaje. Y ese mensaje, Señor, es urgente, que las personas tienen que saber del amor de Dios. Y lo van a hacer a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. Que nadie de este lugar salga
sin un compromiso firme, a ponernos nosotros manos a la obra en usted, que es nuestro Señor y Rey soberano. Todo se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermano.